tardes a todos mis queridos hermanos. Dios los bendiga esta tarde. Dios los bendiga a todos y cada uno. Es un gusto estar aquí nuevamente en este día tan hermoso que el Señor nos regala, lleno de un abundante sol, lleno de misericordia, lleno de amor. Es para mí un gusto, un placer estar aquí para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y ciertamente aprender de la palabra de Dios, ser enseñados por su palabra y aparte de eso descubrir a través de la Biblia la voluntad de Dios, a través de la palabra maravillosa de nuestro Señor, poder ver cómo se han ido cumpliendo, cómo se están cumpliendo y cómo se seguirán cumpliendo todas aquellas profecías bíblicas, palabras que se han dicho ciertamente hace 2000, 2500 años atrás, donde los profetas hebreos claramente Dios les habló y pudieron escribir revelaciones cuales no se le había dado a todo el mundo. Y ciertamente, como hemos empezado a partir del día lunes el estudio del libro de Daniel, tomando particularmente el capítulo 9 del versículo 24 al 27. Así que Dios los bendiga, mis hermanos, poco a poco se están conectando, bendiciones. Y bueno, decirles que estoy cada vez más sorprendido en estos tiempos donde podemos verdaderamente profundizar la palabra de Dios y aprender tantas cosas que son sorprendentes, pero que a su vez no son casualidad, que a su vez son cosas, sucesos en la historia de la humanidad, sucesos en la historia del pueblo de Dios, que no solamente marcaron al pueblo judío, pero que también hoy por hoy marca al pueblo de Dios actual, que somos nosotros los hijos de Dios. ¿A través de quién? A través de la persona más hermosa que podamos hablar en este mundo, nuestro Señor Jesucristo. A través de Él, de su sacrificio en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos tener salvación. Pero para que todo eso aconteciera, Dios Padre, el Señor, nuestro Rey amado, Él utilizó maneras, utilizó formas para advertirle al hombre de las cosas que iban a suceder, sobre todo por la desobediencia. Si obedecían, iban a tener consecuencias. Si desobedecían, también iban a tener consecuencias. Así que vamos a seguir con este hermoso estudio que el Señor ha puesto en mi corazón para revelar muchos secretos, muchos detalles importantísimos para el pueblo de Dios del día de hoy, el pueblo actual, aquellos que en un tiempo no fueron partícipes de la presencia de Dios, hoy somos partícipes de la presencia de Dios a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Jesucristo, nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios, se entregó por la humanidad para reconciliarnos con el Padre y de esta manera cambiar por completo la historia del hombre y de las mujeres, de todos aquellos que creen en Él y que confiesan su nombre. Amén. Permítame orar, por favor, antes de empezar, dándole gracias al Señor. Padre de la gloria, bendito Dios, en esta tarde, papá, estamos delante de tu presencia, Señor, para que tú nos enseñes, para que tú, Padre Celestial, nos hables, para que tú, Señor, sigas enseñando nuestras vidas. Amado Rey, es con humildad, con respeto, con reverencia que nos acercamos a ti en este día, para, bendito Rey de la Gloria, poder aprender de tu palabra y no solamente eso, Señor, ser instruidos por tu voluntad, que es tu Santa Biblia. Señor, en medio de estos tiempos, en medio de estos instantes, creemos firmemente, Padre, que tú estás advirtiendo, que estás hablando, que estás pregonando, que estás levantando una voz, Padre Celestial, profética a través de tu palabra, de lo que ya ha sido determinado, Padre, que va a suceder. Rey de la Gloria, en esta tarde, Señor, te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, que abra nuestro pensamiento, para que de esta manera, Señor, podamos aprender de tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué gusto que estén aquí, que estén conectándose, mis amados y queridos hermanos, en la fe. He estado hablando, ¿verdad?, del libro de Daniel,
Un libro extremadamente rico en información, con mucha información, aunque se escribió aproximadamente 550 años antes de Cristo, nos da nos da una información, hermanos, súper importantísima para lo que va a suceder. Usted sabe, yo pienso que usted sabe, ¿verdad? Como hijo de Dios, discúlpeme, ¿no? Con todo mi amor te digo, yo pienso que usted ya sabe, y ciertamente es solamente recordarle algo. Usted ya sabe que el fin de la humanidad, el fin del mundo ya está determinado. Usted sabe que proféticamente hace más de 2500 años atrás Dios ya mencionó la forma, de qué manera se iban a suceder, en qué ciclos se iban a suceder las cosas, de qué manera, de qué forma. Todo lo que estamos viviendo se está alineando de una forma impresionante a la palabra de Dios. Hablaba hoy con el anciano y llegábamos a una misma conclusión. Yo tengo 35 años y en 35 años de vida es muy corta, sabiendo todos los años que ya se ha vivido, todos los siglos que tiene la tierra. Pero hay mucha información, hay muchos datos importantísimos que no nos pueden negar el hecho de que la palabra de Dios se ha ido cumpliendo al pie de la letra. No se ha ido cumpliendo poco a poco, no, se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Recuerda estas palabras tan hermosas de nuestro Señor Jesús: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y esto el Señor le está hablando en cuanto a todo lo que ha acontecido en la historia de la humanidad. Todo se ha ido desarrollando fundamentalmente con una alineación impresionante a la palabra de Dios. Todo, hermano, todo. Ciertamente se iba desarrollando tiempo a tiempo, pero se fue desarrollando de una manera impresionante. Así que hoy nosotros, los hijos de Dios, tenemos la oportunidad de poder escudriñar la Biblia, aprender. ¿Y aprender para qué? Ciertamente para poner en obra. Y como dice la palabra de Dios, que nadie te engañe, que nadie nos engañe, que nadie nos quiera enseñar otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo. Entonces, ciertamente quisiera leer un pequeño versículo, amén, muy hermoso, donde son las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24 dice, versículo 14 y versículo 15: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Amén. Quiero dejarlo ahí y vamos a entrar con nuestro estudio. El Señor Jesucristo, ya menciona en este pasaje las profecías del profeta Daniel. Es impresionante, ¿por qué? Porque el Señor, ya en este tiempo, habían pergaminos de aquellos libros. Y siempre el Señor hizo énfasis a lo que ya estaba profetizado de Él y de lo que iba a acontecer. Imagínense lo impresionante que es, que durante el tiempo que el Señor Jesús tuvo ese tiempo de ministerio donde prácticamente se dice que fueron casi 3 años donde el Señor Jesús estuvo ejerciendo su ministerio, donde el Señor estuvo con los discípulos. Durante esos aproximados 3 años o más, no tenemos un dato exacto, pero se dice más o menos que fue ese tiempo. Durante ese tiempo, escúcheme bien, todo lo que el Señor Jesús hizo estaba alineado a las profecías y al Antiguo Testamento. Usted puede encontrar cualquier cantidad de información
de cada paso, de cada suceso. Isaías capítulo 61, en los libros de los Salmos, desde Génesis, se ve que desde entonces, y mismo el Señor Jesucristo dijo algo, unas palabras importantísimas. Por eso que hoy no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Es importante, habla del mismo Dios. Dios no fue un Dios del Antiguo Testamento y Dios no fue un Dios del Nuevo Testamento. Dios es un Dios de todos los tiempos. Pero sí es cierto que algo cambió la historia de la humanidad. Algo cambió el sistema. Fue la persona de Jesús. Pero cuando Jesucristo vino, dice el Señor textualmente, yo he venido no a abolir la ley, mas a cumplirla. Jesucristo vivió como hijo de Dios, bajo la ley. Es impresionante que dice la palabra de Dios que no pecó en ninguna cosa, fue tentado en todas las cosas, no pecó en absolutamente nada. Amén. Por eso dice que para nosotros es difícil vivir bajo la ley. Claramente que sí. Los requisitos de la ley son impresionantes, hablando de la ley que Dios estableció en el pueblo de Israel, que eran muchísimas, 620 leyes y 10 mandamientos, una cosa impresionante. Pero a través de esto podemos ver que el Señor Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, no he venido a abolir la ley. Tanto así que vivió el Señor sin pecar, vivió sin fallar, sin pecar. ¿Usted puede imaginar esto, hermanos? Vivir sin pecar. Usted sabe que nos cuesta vivir en santidad día tras día, el no airarnos, el no decir cosas sobre una persona, sobre otra persona, sin hablar, sin esto. Pero sin embargo, el Señor Jesús no abolió la ley. Vivió sobre cada profecía que se habló de él. Vivió cada mandamiento que el Señor le mandó a cumplir. Es impresionante cómo el Señor hizo todo hasta el fin de sus días. Durante 3 años que estuvo ejerciendo su ministerio, vivió según la palabra y según la ley. Ahora, importante tener en cuenta esto, que nosotros, como hijos de Dios, hoy en este actual tiempo, vivimos muchas veces, y es lo que ha sucedido en los últimos tiempos, en la ignorancia de entender los tiempos que estamos viviendo. Tiempos proféticos, tiempos establecidos por Dios, tiempos que ya han sido decretados por Dios. Y es a través de esto que hemos estado viendo a través del libro de Daniel cosas importantes y centrándonos ciertamente en el capítulo 9, sabiendo un dato importante. Estos solamente son datos que son importantes a saber, buenos, pero no son tampoco, no nos va a ser, ¿cómo decirlo? Son datos, sencillamente son datos importantes. El libro de Daniel se divide exactamente en 2 partes importantes, del capítulo 1 al capítulo 6, del capítulo 6 al capítulo 12. Y es interesante poder ver que los primeros pergaminos, los primeros rollos que se encontraron del libro de Daniel estaban escritos en hebreo. Impresionante. Pero del capítulo 7 en adelante vamos a encontrar que los capítulos que siguen fueron escritos en arameo. Interesante, ¿verdad? En el libro de Daniel. ¿Por qué motivo? ¿Por qué sucede esto? Ayer hablábamos que Daniel se encontraba en donde, principalmente a partir del capítulo 1, Daniel se encuentra en donde, en Babilonia, la gran Babilonia, el gran imperio, contextualmente, en donde, con el rey Nabucodonosor, el cual aquel entonces se había conquistado la ciudad de Jerusalén, que se encontraba ¿dónde? En Judá, al sur, donde estaban las dos tribus, Judá y Benjamín. Todos estos son datos históricos que están en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Son llevados allí y en el capítulo 1, todo lo que hace Daniel, importante, dice que no se quería contaminar
Él y sus 3 amigos no se querían contaminar. ¿Con qué? Con la comida del rey, con la bebida del rey, con todo lo que le prohibía el rey. Él quería guardar claramente su fidelidad hacia su Dios. Vemos durante todo el libro de Daniel un hombre muy centrado, muy decidido, muy firme en lo que hacía. Es impresionante entender que hasta su mismo nombre, Daniel, tipifica: Dios es mi juez. Wow. Cuando tú entiendes que Dios, que es el Señor tu juez, el que te habla, el que te puede castigar, pero el que también te puede dar gracia, favor, vives una vida tremenda. Yo pienso que Daniel y José son 2 personajes que nos enseñan a vivir en medio del mundo. Ellos vivían en el mundo, el uno vivió en Egipto, el otro vivió en Babilonia, y sin embargo, estos 2 personajes, tanto el uno como el otro, lejos de su país, lejos de su nación, lejos de su Dios, supuestamente, ¿no? Se les imponía vivir bajo una cultura, se les imponía vivir bajo las culturas paganas, pero sin embargo ellos nunca se separaron de la presencia de Dios. Ellos sabían en quién habían creído, ellos sabían en quién habían confiado, y por ese motivo vivieron siempre fieles a la palabra de Dios. Entonces, regresando a Daniel, dando este contexto, el libro de Daniel, los primeros capítulos son escritos en hebreo. Los encontraron escritos en el libro, en el idioma del hebreo. Más del capítulo 7 en adelante se encuentran libros, rollos, escritos en arameo. Impresionante. ¿Es por qué? ¿Por qué motivo? Ciertamente todos sabemos que Daniel fue instruido en el palacio del rey. ¿Y cuál era el propósito del rey? Que estos jóvenes fueran sabios como ningunos otros en la tierra. Babilonia en aquel entonces era un imperio muy fuerte, era un imperio que en aquel entonces conquistaba, y allí donde iban traían destrucción, desolación, causaban grandes estragos, y son ellos los primeros en invadir Israel y destrozar, dañar por completo lo que fue el templo de Salomón, ¿verdad? Eso lo vimos el día de ayer. Ahora, regresamos, importante, otro dato importante que hablemos el día de ayer, que el monte Moriah es donde se encuentra la ciudad santa, Jerusalén. Hace parte de un monte importantísimo, donde por la desobediencia, otra vez, del pueblo, ni siquiera hoy por hoy pueden poseer toda la tierra de Jerusalén. Sabemos que hoy Jerusalén está dividido prácticamente en 2 partes. Quisiera darles algo breve de lo que sucede, de lo que acontece en la ciudad de Jerusalén. Algo así muy breve. Usted tiene que entender que la capital de Israel, la que es capital, está situada, que es Jerusalén, está situada en los montes de Judá, ¿verdad? Hablamos que hace parte del reino del sur, entre el mar Mediterráneo y la ribera norte del mar Muerto. Se ha extendido bastante, más allá de los límites de la ciudad antigua. Es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada por quienes en su primer lugar estuvieron allí, los jebuseos, dice la palabra de Dios, antes que llegaran las tribus hebreas a Canaán, que se le llamaba en aquel entonces. Amén. Jerusalén, escuche bien esto importante, Jerusalén es considerada una ciudad sagrada. Jerusalén es considerada una ciudad sagrada. Se le llama Tierra Santa. Específicamente, Jerusalén. Es especial para el Señor. Es especial. Todos sabemos lo especial que es para Dios Jerusalén. Recuerden que lo vamos a ver nuevamente en el Apocalipsis, cuando el Señor dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Esto es importante, ¿de acuerdo? Entenderlo también. Entonces, esta ciudad es sagrada para las 3 religiones más grandes, más importantes a nivel mundial.
que lo que son los judíos, para los cristianos y el mundo islam, el mundo árabe también. Para el judaísmo es allí donde el rey David estableció la capital del reino de Dios y lugar donde se estableció el arca, donde su hijo Salomón construyó el templo, así donde deben dirigirse las oraciones. Usted recuerda, ¿verdad? Daniel oraba ¿en qué dirección? Jerusalén. Dice que él oraba 3 veces al día, se levantaba y oraba en dirección a Jerusalén. Pero también es allí donde predicó Jesús, pero también fue crucificado. Fue allí también donde es la tercera ciudad sagrada del Islam, la tercera ciudad sagrada del Islam, a la que miraban los primeros musulmanes al orar antes de pasar a hacer la oración hacia la Meca. Los musulmanes cuando oran, ellos oran dirección la Meca. Ellos se dirigen para orar hacia la Meca. En aquel entonces, anteriormente, lo hacían dirección Jerusalén también. ¿De acuerdo? Cuando los samaritanos también decían que oraban, que decían que este era el monte donde teníamos que adorar, y el pueblo judío decía que no era ahí. Es impresionante cómo ha surgido tantas cosas a través de la ciudad de Jerusalén. Pero Jerusalén es una ciudad reconocida por un significado primero que todo religioso. ¿Ok? Así que no obstante Jerusalén, la Jerusalén de actual, me encantaría poder viajar, poder ir, de verdad, de todo corazón me gustaría tener esa oportunidad de ir, conocer, caminar allí, poder aprender muchas cosas que ciertamente están en la Biblia. Pienso que tendríamos otra visión totalmente diferente de la palabra de Dios al estar allí en esta hermosa tierra. Pero resulta que en Jerusalén hay muchas clases de religiones. Hay diferentes religiones que se albergan en esta misma ciudad. Siendo una ciudad no muy grande, siendo una ciudad pequeña, albergan diferentes religiones. No solamente están los judíos, están los judíos ortodoxos, están también gente que islamistas, también viven ortodoxos, mesiánicos. Hay una diferencia de culturas y también de religiones. Allí es algo impresionante, espeluznante. Pero concretamente, esa es la Jerusalén actual. Pero más concretamente, sucede algo importante, 7 puntos que vamos a comentar el día de hoy, en el libro de Daniel. ¿Recuerda? El capítulo 9, el versículo 24, se establecen tiempos importantes y sucesos importantes. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Israel? ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Dato principal, dato importante. 70 semanas están determinadas. O sea, esto se está hablando en un tiempo para que Daniel entienda que se va a acontecer en el futuro. 70 semanas. ¿A quién? ¿Están determinadas sobre quién? Sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Ciertamente el pueblo judío, hebreo. Y sobre tu santa ciudad. 2 cosas. ¿Cuál es la santa ciudad que hemos hablado? ¿Por qué les di esa visualización? ¿Cómo decir? ¿Por qué les di esta antesala o este indicio de qué es Jerusalén? Porque esa es la santa ciudad. Esa es la santa ciudad. Ese fue el lugar donde el Señor escogió. No de ahora. Esto viene, recuerda que hemos leído desde el patriarca Abraham, el cual subió al monte Moria. ¿Para qué? Para sacrificar y entregar a su hijo Isaac. Es allí mismo donde Salomón levanta el primer templo. Templo impresionante. Cuando usted lee la descripción en el libro de Reyes, la descripción del templo es algo
impresionante. El libro de Crónicas es algo impresionante. Cada detalle, cada material que se utilizó es impresionante. Y es este mismo templo donde tiempo después, años más tarde, después de que los profetas Isaías, Oseas, Jeremías, Ezequiel, Jeremías, sí, Oseas, Isaías, estos profetas impresionantemente advirtieron al pueblo de lo que iba a acontecer. Les advirtieron, va a acontecer destrucción, viene destrucción, viene destrucción, prepárense, prepárense. Todo eso había sido un contrato, un pacto que Dios había hecho. Si el pueblo desobedecía, Deuteronomios capítulo 27, 28, 29, 30, usted lo ha leído. Si el pueblo desobedecía, iban a tener consecuencias. Si el pueblo obedecía, también iban a surgir consecuencias, pero buenas. Iban a suceder cosas buenas de las cuales Dios estaba dispuesto a cumplirlas. Pero usted sabe que cuando aquellos que piensan que Dios solo es amor, cuando piensan que Dios puede soportar todas nuestras malcriadeces, cuando pensamos que Dios puede aguantar nuestros caprichos y nuestros deseos de muchas veces servir y otro deseo otro día no, y un día sí y un día no. Dios, hermanos, Dios es Dios. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. No malinterpretemos la gracia de Dios, no malinterpretemos el amor de Dios, porque al hijo que ama, Dios castiga. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Después de ser advertidos por el Señor, Dios determina, van a pasar 70 semanas sobre, primero, tu pueblo, segundo, sobre la santa ciudad. Y es a partir de ahí que el ángel le da una serie de explicaciones a Daniel. ¿Recuerda que también leímos la palabra hebrea Sheva, que significa semanas, pero también tiene como significado el número 7. ¿Y que esto qué quiere decir? Que está hablando de semanas de años. ¿De acuerdo? Semanas de años. Así que no está hablando solamente de semanas como las que vivimos nosotros, no, está hablando de semanas de años. Es lo que específicamente le está hablando el ángel. Y le da 7 puntos importantes. El primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer justicia perdurable. Sellar la visión profética y ungir al santo de los santos. Se determina este tiempo. Lo que el ángel Gabriel le dijo a Daniel, 490 años están determinados sobre tu pueblo Israel. El profeta Jeremías, claramente, en el mismo capítulo 9 al principio, habla de que había profetizado que 70 años el pueblo estaría en cautiverio. Pero como el pueblo no entendió, siguió en su desobediencia, ese tiempo cambia, ese tiempo es diferente. Ahora son 490 años donde el Señor va a empezar a obrar y a trabajar con el pueblo de una manera importante. ¿Qué es lo que el Señor quería hacer? Primero, están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, esto nos establece parámetros alrededor del reloj de Dios. El periodo de tiempo es de 490 años y estos dependen del pueblo judío Israel, de Daniel y de la ciudad de Jerusalén. Dentro de estos parámetros tendrán lugar 7 eventos. Terminar la prevaricación. No sé si alguien sabe qué significa prevaricación, prevaricar. No sé si alguien sabe. Yo estoy aprendiendo al igual que usted. Si usted sabe, puede mencionarlo en los comentarios. Si usted sabe lo que significa esta palabra, sin antes irla a buscar, obviamente. Si usted sabe,
Usted sabe, dice, sí, pastor, yo sé lo que significa prevaricación. ¿Alguien sabe lo que significa pecado? ¿Alguien sabe lo que significa expiar? La expiación. Expiación de pecados. ¿Alguien sabe lo que significa justicia? ¿Alguien sabe lo que significa profecía? No sé si alguien sabe. Si alguien sabe, me gustaría que me enviara algún comentario. La primera palabra, prevaricación, lo encontramos en la Biblia. La palabra prevaricación se encuentra en la Biblia y es algo importantísimo. Hoy hablaba con el anciano y llegábamos a una conclusión impresionante. Siempre que el pueblo ha cometido muchos errores, ha sido causa por aquellos que los han guiado. Siempre que el pueblo cometía errores, era porque los pastores o aquellos que en aquel entonces se hacían llamar profetas, determinaban algo, decían algo, el pueblo lo hacía y Dios no había dicho nada. El libro de Jeremías, ayer hablamos un poco del libro de Lamentaciones, en el cual fue escrito, son contemporáneos el libro de Jeremías, Ezequiel, Isaías hasta cierto punto, y el libro de Oseas, son contemporáneos en la época de Daniel. Nehemías también viene y surge más adelante. Pero son libros que están muy escritos muy cerca, que no están organizados o puestos en la Biblia de una forma cronológica o ordenada, no, pero están escritos allí, y estas palabras, estas profecías ya tenían, ¿cómo decirlo? Tenían un tiempo establecido, tenían un tiempo en el cual iban a suceder. Entonces hoy hablábamos con el anciano y nos dábamos cuenta, hermanos, que el pastorado, los evangelistas, hablando de los ministerios, cuando se utilizan mal, cuando se salen del parámetro bíblico para mezclarse con sentimientos humanos y para querer dar al pueblo un conocimiento de hombre, lleva al pueblo a la derrota. Lleva al pueblo al fracaso. Y esto es muy visible en estos tiempos que se vivieron donde vivía el profeta Daniel. Prevaricación. El significado de prevaricación es cuando una persona, un juez o una persona que tiene conocimiento de lo que hace y va en contra de ese principio. Quiere decir que un pastor que predica la verdad, que predica la palabra de Dios, pero que sus hechos, sus actos no son conformes a la palabra de Dios. Eso quiere decir prevaricar. Prevaricar quiere decir alguien que sabe hacer lo bueno y no solamente no hace lo bueno, sino que va en contra de eso bueno que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y de esto tenemos muchos ejemplos. Jeremías, claramente, antes de que fueran a ser, antes de que llegara la destrucción, ciertamente el profeta Jeremías les dice al pueblo: van a ser destruidos, vamos a ser tocados si no nos arrepentimos, arrepiéntanse. Y nadie quiso escuchar. Tome nota. Ezequiel capítulo 15, versículo 8. Ezequiel capítulo 17, versículo 20. Ezequiel capítulo 15, versículo 8 dice: y tomaré la tierra en asolamiento, en destrucción, por cuanto cometieron prevaricación, dice el Señor.
voy a tocar la tierra, voy a juzgarla. ¿Por qué? Porque cometieron prevaricación, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron, sino que además de eso, hicieron totalmente contrario a la voluntad de Dios. Hermanos, esto es impresionante. Y esto es un factor que se ve tanto en la iglesia. Lo digo por mí mismo, ¿eh? No quiero levantar falso juicio a nadie, ni juzgar a nadie, ni que nadie se sienta aludido, pero tenemos que reconocer. Estos tiempos son tiempos de reconocer nuestra actitud, porque muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Una profecía es el primer acepción, un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divinas. Amén, gloria a Dios. Hablando de lo profético. Amén. La iglesia, como hijos de Dios, muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Muchas veces sabiendo que la palabra de Dios nos habla del perdón. Esta es una de las cosas más impresionantes, la falta de perdón y la falta de reconocer en nosotros como hijos de Dios. Es impresionante, esto sucede vez tras vez. Es que Dios dice, perdona su palabra, pero sencillamente el hombre o la mujer, hijo de Dios, dice, es que no puedo perdonar. Es que lo que me hicieron fue demasiado grave y no puedo perdonar. Y te puedo entender que lo que te hicieron fue grave. Puedo entender que lo que te tocó es grave, sin ninguna duda. Pero Dios me dice, debo perdonar, tengo que perdonar. Me parece inaceptable que hoy en el mismo pueblo de Dios surjan situaciones de las cuales nos cerremos y no podamos perdonar. Yo me puedo enfadar con alguien, yo puedo tener un percance con alguien, puedo de hecho discutirme con alguien, pero no se ponga el sol sobre mi enojo. Que no guarde ningún resentimiento en el corazón, que no guarde ningún dolor, tristeza y mucho menos rencor, odio contra alguien. Mis amados, la prevaricación es el acto de saber hacer lo bueno, no hacerlo y aún más hacer lo contrario a lo que me dice la palabra de Dios. Pienso que es muy claro, pienso que más que claro, es de importante y manera saber lo que esto acarrea a nuestras vidas, que la mano de Dios se pose sobre nosotros. Ezequiel capítulo 17, versículo 20. Y extenderé sobre él mi red, y será preso en mi malla, y lo haré venir a Babilonia, y allí estaré a juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que nunca falta su promesa. Pero sí te puedo decir, Dios es un Dios de palabra. Si Dios dijo, Dios lo cumple. Si Dios lo habló, Dios va a manifestarse a través de lo que Él dijo. Si tú y yo prevaricamos, cometemos errores sabiendo que son errores, hermanos, no te esperes que el Señor te vaya a bendecir. No esperes que el Señor escuche tu oración, porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es doblemente pecado. Gloria a Dios. Amén. Entonces la palabra prevaricación fue por este motivo, primera causa, que el Señor trae juicio sobre Israel. Primera causa sobre el pueblo. Y ustedes saben quién eran los más tremendos, los más difíciles.
Los sacerdotes. Los sacerdotes de aquel entonces, los príncipes, los reyes, eran los que prevaricaban, eran los que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacían. Eran aquellos mismos hombres que siendo los hijos de Dios, hacían lo malo vez tras vez, contra el Señor, hermanos. Es impresionante cómo el pueblo de Dios se alejaba vez tras vez de lo establecido por Dios. Y hoy también sucede. Hoy también sucede. El mismo patrón se sigue repitiendo en la iglesia. Y lo hablo no solo para ustedes, lo hablo para mí, lo hablo para todos en general. Todos somos la iglesia de Cristo. Prevaricación, saber lo bueno y no hacerlo, y hacer contrario a lo que el Señor dice. Amén. Segunda cosa, permítame un momento, por favor. Vamos a hablar también de algo importante. Poner fin al pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? ¿Alguien podría darme un comentario? No importa, lo que usted se le venga a la mente. ¿Qué es el pecado? Según la palabra de Dios. ¿Dónde dónde tiene como origen el pecado? ¿Dónde nace el pecado? Lo hablamos, ¿verdad? Durante este mismo estudio. ¿Qué significa el pecado? ¿Puede hacer algún comentario para usted? ¿Qué significa el pecado? ¿Alguien que desee escribirme qué significa el pecado para usted? Según la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es el pecado, mi amado? Para mí es ir en lo contrario a lo bueno. Sí, es una respuesta, muy bien. Para mí es ir en lo contrario a lo bueno. Sí, alguien más, por favor, alguien más, ayúdame un poquito. Ya estamos culminando, pero es importante entender estos puntos. Practicar actitudes que desagradan a Dios. Todo lo que hay en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. También ir en contra de la voluntad de Dios. Muy bien. Hacer lo malo, ir en contra de lo bueno. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? ¿Qué significa el pecado para usted? Pienso que a estas alturas de la vida y el tiempo que llevamos en la iglesia, hemos hablado contundentemente del pecado. Hemos hablado contundentemente de lo que significa pecar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que después que Adán y Eva pecan, que quiere decir desobediencia a la voluntad y a lo decretado por Dios, el pecado se genera en el hombre. Y todos, dice la palabra que todos estamos destituidos de la presencia de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Hay algo más? ¿Algún comentario más del pecado? Ahí en estos tiempos nosotros debemos saber lo que significa el pecado, ¿verdad? Y luchamos a diario. Cada uno de ustedes en su forma. Uno cuando es niño, uno piensa, ay, quiero ser grande. Cuando uno es grande, quiero ser pequeño. Pero siempre, de pequeño, de grande, cuando ya empiezas a tener uso de razón, cuando sabes lo bueno, cuando sabes lo malo, empezamos a luchar fuertemente con nuestra propia carnalidad, con sentimientos, con deseos, con pasiones desordenadas. Y todo esto lo estoy hablando de una forma
específica porque fue lo que sucedió también en el pueblo de Israel, pero sé que sucede actualmente también. Sucede actualmente también. Los mismos pecados de hace 2500 años atrás, 3000 años atrás, son vigentes el día de hoy. El adulterio, la fornicación, las pasiones desordenadas, la mentira, hacen parte, en el libro de Gálatas, de los deseos de la carne, hacen parte del hombre, están en el hombre. Es una enfermedad que está dentro del hombre. El hombre en sí peca no solamente porque el diablo lo tienta o porque es tentado. El hombre peca porque dentro de sí mismo, lleva el pecado en la carne. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo pienso que a estas alturas de la vida, todos sabemos que nosotros, cada uno de nosotros, luchamos con muchas cosas. Luchamos con muchas cosas que están en nosotros. Y si bien es cierto que después de morir en el bautismo, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, si bien es cierto que somos una nueva persona en Cristo Jesús, nacemos en el Espíritu, tenemos que ir cambiando, como un niño. Me llama la atención mi hija Abigail. Es una bebecita, una bebé pequeña, tiene añito y tiene 1 año y 4 meses. Y me sorprende porque no mide el peligro. No mide el peligro. Ella se puede subir en un lugar alto, se puede subir encima de la mesa y camina cerca al borde de la mesa, se puede subir en la cama y estando en la cama se pone cerca de la cama y no le da miedo, no mide el peligro. Porque cuando recién estamos en el Señor y empezamos a crecer y empezamos a tener una nueva vida en Cristo Jesús, estamos llenos del amor de Dios, estamos convencidos de quien hemos creído, hemos tocado el primer amor y nuestra vida empieza a cambiar, empiezan a surgir muchas cosas, empiezan a aumentar. Pero quiero llevarte a otro punto también. Cuando poco a poco empezamos a crecer y empezamos a avanzar, nos damos cuenta de que tomamos decisiones de las cuales no solamente no medimos el peligro, sino que entramos en el peligro. Y todos a estas alturas de la vida sabemos claramente que es pecado, que no está bien delante de Dios. Y sin embargo, es eso mismo que el Señor quiere erradicar del pueblo de Dios. Poner fin al pecado. Pero para poner fin al pecado no se puede hacer no lo podemos hacer nosotros solos. Mucha gente en el mundo dice, voy a dejar de fumar. Mucha gente en el mundo dice, voy a dejar de beber. Voy a dejar de mentir. Voy a dejar de robar. Voy a dejar de hacer tal cosa. Y lo hacen por algunos días y no pueden. Nosotros en el camino del Señor empezamos a crecer y Dios empieza a tratar en nuestra vida y poco a poco empezamos a abandonar ciertas cosas. ¿Es verdad o no? Espero en el Señor que sea así. Espero en el Señor que cada uno de nosotros entremos en ese proceso. Entonces, importante entender, como hijos de Dios, prevaricación y poner fin al pecado. Punto importante, expiar la iniquidad. La expiación de pecados me llama mucho la atención porque en su mismo nombre habla de cómo ellos lo hacían en aquel entonces, como el Señor les había enviado de hacerlo, como el Señor les había ordenado de hacerlo. Había una sola forma para hacer expiación de pecados. Pero primeramente tenemos que saber qué significa la expiación de pecados. ¿Qué significa?
como el pecado entró, como el pecado ya hacía parte del hombre, como el pecado ya formaba parte del hombre, era necesario que para acercarse a Dios hubiera esta expiación de pecados. Y esta expiación de pecados se utiliza en la Biblia como término para cubrir el pecado. ¿Se da cuenta? Para cubrir el pecado. Para que ese pecado, sea cubierto. La expiación de pecados hacía que el pecado fuera cubierto, que fuera, ¿cómo decirlo? Dice la palabra de Dios, lo voy a decir según el término que utiliza en la palabra de Dios. En el libro de Levíticos y Números, la palabra hebrea para expiación es kafar, y probablemente significa cubrir o borrar. Y había solamente una forma de hacerse, era a través de la sangre. No había otra manera, era a través de la sangre de un animal. Entonces, todo esto sucedía en el capítulo 17, versículo 11 de la palabra de Dios. Decía, la única forma en que Dios trata con nuestros pecados en aquel entonces era a través de la sangre de un animal inocente. Pero hoy por hoy, sabemos que tenemos la sangre preciosa de Jesucristo, ¿verdad? Dice que hoy por hoy en Romanos capítulo 5, versículo 11, en Romanos capítulo 1, el versículo 3, dice que el mismo pensamiento que une a Dios con el hombre pecador es una relación íntima de amor. Se expresa en una frase. Detrás de esta frase está la presuposición que en esta misma frase encontramos que el Señor amó tanto al hombre, ha amado tanto a su creación, que entregó a su Hijo unigénito como propiciación y expiación de pecados. Y eso se lo puede leer a través del capítulo de Romanos capítulo 5, donde hablamos que Jesucristo hoy es esa sangre que nos guarda. Entonces, ya en el libro de Daniel estamos viendo indicios de que ciertas cosas el Señor quiere erradicar, quiere cambiar. Aparte de eso, podemos ver también el otro punto importante, es traer una justicia perdurable. Una justicia perdurable. Ahora, una justicia perdurable, la justicia viene de un solo reino. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo textos que van juntos. Dice que el Señor Jesús en el capítulo 4, versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es justicia y poder. Justicia y poder. Entonces, vemos que estas profecías, cada una poco a poco, se van cumpliendo en la persona de Jesucristo. El ángel le dice a Daniel, tienes que sellar la visión. Ese es el punto 5. Tienes que sellar la visión. Sabemos que, regresando un poco al punto anterior, a traer la justicia perdurable, habla de que cuando Jesucristo vino, ¿cuál fueron las cosas que el Señor empezó a hacer? Ciertamente el Señor empezó a predicar arrepentimiento. Ciertamente el Señor empezó a traer sanidad a las personas, en su alma, en su ser, la paz, la tranquilidad. Toda aquella persona que tenía un encuentro con Jesús en el Nuevo Testamento, surgían, hermanos, personas diferentes, eran cambiadas para siempre, eran marcadas para siempre. Toda persona hoy que encuentra a Jesucristo, que lo acepta como Señor y Salvador, que empieza a vivir bajo la palabra de Dios,
es cambiada, es restaurada, es edificada y nunca más volverá a ser la misma persona que fue. Si usted dice amén, si usted es testimonio de esto, gloria a Dios. Yo considero que yo soy testimonio de esta maravillosa palabra donde el Señor Jesucristo, cuando entró en mi vida, cuando le abrí las puertas de mi corazón, cuando Él se acercó a mí, porque en realidad Él es el que se acerca a nosotros, abrí mi corazón, abrí mi ser, y a partir de ese momento, hermanos, le puedo asegurar que mi vida empezó a cambiar, mi vida empezó a ser totalmente diferente, y hoy me siento más firme que nunca en la palabra de Dios, creyendo prácticamente a su palabra con todo mi corazón, creyendo, hermanos, a sus palabras, creyendo a lo que la Biblia dice, y a través de la palabra de Dios ver cómo el Señor se ha ido glorificando en mi vida. Y yo sé que en cada uno de ustedes el Señor también se ha glorificado y ha mostrado su amor y su poder. Amén. Versículo 5, pero el punto 5, sellar la visión. Versículo 6, y la profecía. Estos dos puntos van juntos, el punto 5 y el punto 6 son de carácter apocalíptico. Usted sabe, ¿verdad? A quién le dice el Señor, y cierra esta visión y no la descubras hasta que sea el tiempo. En el libro de Juan. En el libro que escribió el apóstol Juan, en la isla de Patmos, allí donde se encontraba escribiendo, encarcelado, encerrado, en medio de la nada, en medio de la soledad, en medio de ser una víctima, donde se encontraba solo, donde ciertamente no tenía ni para comer, donde estaba encerrado en medio de las aguas del mar. Allí el Señor le habla y le da esta revelación. Sella la visión y la profecía. Entonces, nos lleva al punto 7, que es ungir al santo de los santos. Desde aquel entonces, 2500 años más antes que Jesucristo viniera, ya desde aquel entonces el Señor le había hablado. Desde aquel entonces ya el Señor le había dicho a Daniel que iba a surgir el santo de los santos, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero es importante entender que estos 7 eventos de Daniel capítulo 9, versículo 24, hablan de un tiempo futuro que se cumple cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra. Y es a partir de ese momento que esos eventos empiezan a tomar vida. Es en Jesús. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos. El Señor habló a través de profetas. El Señor tuvo el pueblo a través de a jueces que gobernaron el pueblo, reyes, sacerdotes, y a ninguno quisieron escuchar, a ninguno quisieron poner atención. Y es por eso que después vemos la maravillosa persona del Señor Jesucristo venir a la tierra y entregarse por la humanidad. Amén. Ya para terminar, dice que los 490 años estaban establecidos, determinados en Jerusalén y en el pueblo judío. El periodo del tiempo total son 490 años. Y ahí está determinado a través de la palabra Shahat. Shahat significa que ya está establecido. Y ese tiempo ya sucedió. Ese tiempo profético ya pasó. Ese tiempo profético ya sucedió con la venida del Señor Jesucristo. Pero para nosotros, los hijos de Dios, actualmente el pueblo de Dios cristiano, tiene que estar pendiente de lo que suceda en Israel. Tome en cuenta algo muy importante.
Hasta 1948, 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel no tenía un país, no tenían una tierra. Israel no era reconocida como pueblo, como nación ante la Comisión de Naciones Unidas. No era reconocido. Eso también fue un acto profético. Y dése cuenta, mire la importancia. Han pasado aproximadamente 70 años, 75 años, y en ese lapso de tiempo, Israel se ha convertido en un país supremamente odiado por las naciones vecinas. Quieren destruir a Israel. Eso es una realidad. Irak, Irán, el Líbano, todos estos países que rodean, todos aquellos árabes que impresionantemente tienen millonadas de dinero, donde hay mucho petróleo, lugares donde hay mucho petróleo, donde tienen mucho dinero, todos están en contra de la nación de Israel. Israel está situada, está verdaderamente, la han situado por todas partes porque la quieren destruir. Es impresionante el desprecio, el odio que se le tiene a la nación de Israel en medio de los países árabes. Es impresionante. Pero sin embargo, en 70 años prácticamente, el pueblo de Israel, hermanos, ha surgido como país, siendo uno de los países más desarrollados en tan poco tiempo, en todos los ámbitos, cultural. Y recuerde, dice la palabra de Dios que después de ellos estar en lejanas tierras, Dios mismo los iba a regrupar, nuevamente los iba a traer de todos los países, de todo. Y hubo impresionantemente desde hace algunos años atrás, desde 70 años atrás, mucha gente, muchos judíos están regresando a la tierra de Israel, están regresando. Es impresionante cómo año tras año estas personas siguen regresando nuevamente al pueblo de Israel, al país de Israel. Es impresionante todo lo que está aconteciendo allí. Por eso tenemos que tener muy en cuenta todo lo que suceda allí. No por idolatrar al pueblo, no porque querramos ser judíos, no porque sintamos que somos no, somos hijos de Dios. Nosotros, los gentiles, aquellos que no hacían parte de la familia de Dios en Jesucristo, ahora somos parte de ellos. Pero es importante entender que como hijos de Dios tenemos que tener nuestra vista en lo que está aconteciendo allí, porque hay aún palabras proféticas que se siguen desarrollando allí. Quisiera terminar con este versículo. ¿Cómo es el tiempo que está determinado? Regresamos nuevamente al capítulo 9, versículo 25. ¿Cómo se va a desarrollar ese tiempo? ¿Cómo se van a desarrollar esas 70 semanas? Pues mire, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, se da un principio y se da un fin. ¿Cuál es el principio? Desde que se ordene restaurar y edificar a Jerusalén. Recuerde, no está hablando hemos dicho que hay dos cosas diferentes. El pueblo de Israel, Dios les habla, en el versículo 24, le habla al pueblo y le habla a la santa ciudad. ¿De acuerdo? Está establecido sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí está haciendo mención de que, ¿desde qué momento vamos a saber que empezó ese tiempo de las 70 semanas? Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta palabra, quiero terminar aquí, esta palabra
ya ha sido cumplida esta profecía de la que habla aquí, de la reedificación del templo, ya surgió. Y eso lo vamos a estar viendo el día de mañana con la ayuda de Dios. Yo sé que el anciano mañana estará dando también el estudio a las 7, así que hermanos, tenemos tiempo, no es tiempo de perder el tiempo, así que yo voy a empezar a las 5 de la tarde, a las 6 y después damos paso al anciano para que pueda estudiar. El anciano hoy nos decía, hermanos, no nos podemos quejar de que no tenemos tiempo para hacer las cosas de Dios. Pareciera que al principio de la cuarentena todo el mundo estaba animado porque podía buscar del Señor, porque tenemos tiempo para buscar de Dios, y pareciera que ahorita ya como que todo el mundo está bajando la guardia. No, no es tiempo de bajar la guardia, no es tiempo de dormir y no es tiempo de perder el tiempo en ver televisión, en ver otras cosas, en ocupar el tiempo para otras cosas, cuando tenemos la oportunidad de aprender y de instruirnos en la palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, mañana estaremos viendo el versículo 25 del capítulo 9 del libro de Daniel, tomando en cuenta cierta información importante de lo que estamos viendo en estos momentos, las 70 semanas de Daniel. Todo tiene que ver con lo que está sucediendo hoy, actualmente. Estoy más que seguro, la palabra de Dios es clara, nos lo especifica, nos muestra paso por paso cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo las profecías bíblicas. Y no solamente eso, lo que está sucediendo hoy actualmente hace parte de lo que el Señor ya habló hace más de 2500 años atrás. Usted puede comprender esto. Si usted lo puede comprender, gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, voy a hacer una pequeña oración para terminar y dándole gracias al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, mi amado Rey. Tú eres fiel, tú eres misericordioso. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos allí en su hogar, Padre. Señor, te doy gloria. Te bendigo por la vida de tu pueblo. Te doy gracias por la vida de tus amados, de tus ungidos allí en casa, papá. Los bendecimos, Señor. Bendecimos los hogares, Señor, desde aquí, Padre Celestial. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, Padre Celestial, que hace parte de la familia de Cristo, el cuerpo de Cristo, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, cada pastor, cada hombre de Dios, cada mujer esforzada, valiente que está predicando en este tiempo, Padre. Los bendecimos, bendito Dios, dándote gracias. Dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, sabiendo, Señor, que tú eres fiel y que tú estás obrando en medio de este tiempo. Padre Celestial, toma, Señor amado Dios, nuestras vidas. Toma, Espíritu Santo de Dios, nuestros corazones. Padre, muévete en medio de este tiempo para que tu gloria, Señor, se manifieste en medio de tu pueblo, de tus ungidos. Padre, manifiesta tu poder en medio de este tiempo, Señor. Trae a nuestros corazones, a nuestra conciencia, Padre Celestial, el arrepentimiento. Trae a nuestros corazones y a nuestra conciencia, Señor, el que saber, Padre Celestial, Señor, que estamos viviendo tiempos proféticos donde tu palabra, Señor amado Dios, nos está enseñando a que tenemos que vivir santidad, tenemos que vivir, Señor amado Dios, tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por mi vida, mi familia, nuestros hogares, Señor amado Rey. Y en este momento, Padre Celestial, dejamos este tiempo, Señor amado Dios. Gracias por enseñarnos, gracias por hablarnos, gracias, Señor, por edificarnos en medio de estos momentos, Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos, sean muy bendecidos. Cualquier pregunta, si tienen alguna duda, por favor, no se queden con ninguna duda. Puede simplemente escribirnos. Estoy al tanto del teléfono. Si usted me quiere escribir, me quiere preguntar algo, si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en hacerlo. Amén. Por otra parte, sé que estamos viviendo momentos no fáciles, así que iglesia amada, si hay alguna necesidad, por favor, no dude en contactarnos, y en la forma como la iglesia puede ayudar, claro que sí, vamos a estar contribuyendo a cualquier necesidad. Amén. Dios le bendiga una vez más. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, por favor, no dude en comunicarse conmigo. Estamos para
para juntos aprender y sobre todo obedecer la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga esta noche. Mañana no olvide, estamos nuevamente a las 5 de la tarde. Después el anciano tomará el relevo a las 7, ciertamente, que él hace el estudio hablando del discipulado, el corazón de los discípulos, aquellos que siguen a Cristo, aquellos que en medio de este tiempo dicen: no miro atrás, no miro al lado ni a la izquierda, sino que sigo al blanco, prosigo a la meta que es mi Señor Jesús. Amén. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, y durante este tiempo seguimos en oración. Y por favor, hermano, como le dije, si hay alguna necesidad, no duden en contactarnos. Nosotros como iglesia estamos en el deber de poder bendecir. Además, son ustedes los que durante tiempo han bendecido, han estado ofrendando, diezmando. Y reitero también, si usted de una u otra manera desea ayudar a un hermano o quiera dar alguna ofrenda, usted tiene el número de cuenta, puede mencionar. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, yo sé que para todos estamos viviendo momentos muy delicados. Ciertamente el área económica está siendo tocada fuertemente, pero esto nos lleva a depender de Dios, esto nos lleva a depender del Señor. Así que, hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos y cada uno, les amo en el amor del Señor, y que Dios les guarde y les proteja. Amén y amén.